Entonces el tema de hoy se llama cuando ya no hay solución. Muy bien, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que todos, absolutamente todos los que hemos venido a este mundo, siempre vamos a atravesar situaciones difíciles, complicadas de toda índole. Y hay problemas relativamente pequeños, otros medianos, y hay problemas realmente grandes, en donde quizás hasta nuestra vida se ve comprometida, quizás se están dando situaciones tan graves en donde cambia el rumbo de nuestra vida o cambia la dirección, fíjate bien, que llevaba nuestra vida, y entonces se podría decir de que es ahí en donde nosotros nos vemos forzados a tomar decisiones. Ahora, el problema es que muchas veces nosotros no sabemos qué decisión tomar cuando estamos ante una situación grave. Y más, fíjate bien, cuando es una situación que pareciera ser que no tiene solución, que parece ser de que ya esa situación ya no se puede corregir, ya no tiene vuelta atrás, ya no puede retrocederse, fíjate bien, y pareciera ser de que se perdió. Y entonces, aquí es donde nosotros vamos a estar aprendiendo hoy cuál es el consejo de Dios para cada uno cuando está ante una situación de esas. Entonces, una de las cosas, fíjate bien, que viene a la mente y al corazón de cualquiera, porque yo ya estuve también muchas veces ante muchas circunstancias así, lo primero que uno quiere cuando uno está ante una situación que aparentemente ya no tiene solución, es que lo primero que uno quiere es oír un consejo. Lo que uno quisiera es que alguien le dijera a uno qué hacer o qué no hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno está metido en ese problema, muchas veces uno no tiene la capacidad, fíjate bien, de poder comprender y poder entender el panorama completo. Muchas veces, fíjate bien, es mejor oír el consejo de alguien que está afuera y que está viendo ese problema desde otra perspectiva, porque nosotros estamos metidos ahí. Y precisamente cuando tú estás en una situación así, lo primero que viene es buscar un consejo, buscar otro parecer, buscar otra opinión. Ahora, el gran problema, fíjate bien, es que en busca de esa solución, en busca de ese consejo o en busca de otra perspectiva u otra opinión, muchas veces empeoramos más las cosas. ¿Por qué? Porque vamos a buscar el consejo en el lugar equivocado. Y entonces, ahí como que se termina de arruinar la cosa. Ahí como que, ahí sí, es como que si se le pone la tapa al pon, o cuando se dice normalmente se le ponen los clavos al ataúd, y entonces es cuando viene la conclusión de que eso ya no tiene solución. Y fíjate bien, si encima de eso tú vas a un lugar en donde no te van a dar el mejor consejo, te van a dar algo equivocado, hay personas a tu alrededor, porque siempre hay, ¿verdad? Hay personas a tu alrededor que en lugar, fíjate bien, de darte una palabra de ánimo, de darte una palabra de aliento, en lugar de ver cómo te apoyan, cómo te ayudan, son personas que empiezan a decirte expresiones como: hoy sí ya se arruinó la cosa, hoy sí esto ya no tiene solución, hoy sí esto está perdido por completo. Y entonces empezamos a oír, fíjate bien, las voces de alguien que solamente viene a agravar más esto. Y entonces, cuando esto se pone así,
obviamente ya viene a nuestra vida, ya viene a nuestra mente, a nuestro corazón, viene la preocupación, viene el temor, viene el miedo, viene la ansiedad. Y aquí es donde al final empieza a darse algo que se llama la desesperanza, el desánimo, el desaliento. Es cuando ya la persona como que ya perdió la esperanza, ya no tiene fuerza, ya no tiene energía, ya dio por perdida la cosa. Y hay muchas cosas más, fíjate bien, en donde quizás cada uno de nosotros hemos experimentado cosas, ¿verdad? Y quizás hemos perdido muchas cosas, pero aún, fíjate bien, que lo más difícil que pueda ocurrirle a alguien, que es la muerte, déjame decirte que aquí es en donde Dios quiere que tú empieces ahora a abrir tus ojos espirituales, que tú puedas empezar a abrir tu mente y tu corazón para ver las circunstancias que te ocurren bajo la perspectiva de Él. Que tú puedas empezar a ver las situaciones, ya sea tuyas o de alguien más, con los ojos de Dios. Y lo primero que tú tienes que comprender es que cada vez que le ocurre algo a un hijo de Dios, fíjate bien, eso por muy grave que sea, al final Dios lo va a obrar para bien. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que en medio de la situación complicada, difícil, siempre en Dios hay una esperanza de que algo salga bien, de que algo termine en bendición. Entonces, cuando estamos hablando de alguien que ya puso su confianza en Dios, cuando estamos hablando de que alguien ya le entregó su corazón a Dios, entonces estamos viendo a alguien que, aunque pareciera ser que las circunstancias, sus ojos, fíjate bien, le están diciendo que algo ya no tiene solución, nosotros ahora en el fondo de nuestro corazón creemos, fíjate bien, creemos que para Dios no hay nada imposible. Y aquí es en donde empieza a haber una batalla, fíjate bien, entre lo que tu corazón ha creído y lo que tus ojos posiblemente estén viendo. Lo que tu corazón ha creído en cuanto a las promesas de Dios y la realidad que posiblemente te está diciendo otra verdad. Pero lo que cuenta aquí es la verdad que viene de parte de Dios, no lo que están viendo tus ojos, no lo que la realidad te está diciendo, o posiblemente hasta lo que el mismo Satanás o el diablo te está diciendo con respecto a eso. ¿Por qué? Porque ahí te puede estar diciendo, bueno, el médico dijo que tu enfermedad ya no tiene solución. Y, oye bien, ya dijeron, eso no tiene solución, pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible, número uno. Y dos, que para el que cree, todo le es posible. Entonces, esto que cuando se dice que hay algo que ya no tiene solución, déjame decirte que es una mentira del enemigo. Es una mentira de la realidad. Es una mentira de las circunstancias. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, fíjate bien, a través de la fe, la misma Biblia dice que no hay nada imposible y que Dios es tan poderoso que dice que en medio del desierto Él puede hacer brotar ríos para tu bendición. En los sequedales Él puede hacer brotar el agua para que tú puedas beber. Que en medio del mar, fíjate bien, así es tan imposible esto, que en medio del mar Él va a hacer sendas, Él va a hacer caminos para que tú puedas caminar por ahí. Entonces, fíjate bien, esto de que venga a nuestra conciencia el que ya no hay solución para algo, es una verdad a medias. Y si es una verdad a medias, eso quiere decir de que en Dios puede haber un cambio. Entonces hoy yo quiero llevarte a la palabra de Dios, a una situación bien difícil, conflictiva, en donde hay un siervo de Dios, hay un rey que está en una situación que ya no tiene solución.
¿verdad? Pero aquí Dios nos habla y nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros estamos en una situación tan complicada como que creemos que la situación no tiene solución. Entonces, yo te voy a pedir que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y antes de leerte los versículos, quiero darte una introducción así muy breve de quién era Josafat. Fíjate bien, Josafat era un rey, era el rey de Judá, era un rey bueno, que había buscado a Dios, había servido a Dios, no se había desviado, ¿verdad? Y se podía decir de que era alguien que estaba confiando en Dios, así como tú, así como yo. Pero hubo un día, así como todos bajo esta tierra, se encontró con una situación insalvable. Y él dijo, esto ya no tiene solución. Pero aquí es en donde en Cristo Jesús las situaciones cambian. Entonces, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 4, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Verso 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Verso 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Verso 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Jehová vinieron a pedir ayuda a Jehová. Muy bien, entonces, fíjate bien que aquí tenemos a un rey que está delante de él un ejército insuperable, tan grande, fíjate bien, que él sabía que él no podía hacerle frente. Él no podía ir a la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra prácticamente la tenía perdida. ¿Eso qué quiere decir? Que él sabía que no había solución, pero sí sabía que tenía a un Dios todopoderoso. Tú tienes a un Dios todopoderoso. Por eso la palabra dice que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero aquí es que cuando muchas veces nosotros nos encontramos con situaciones difíciles, complicadas, cuando la vida se nos complica, ¿sabes qué es lo que hacen muchos cristianos? Se apartan de la iglesia, se alejan de Dios, se regresan para el mundo, y por ahí oímos decir que alguien se apartó de la iglesia porque estaba teniendo muchas pruebas. Alguien se apartó de Dios porque estaba metido en muchos problemas, que la vida como que se le había complicado, y eso lo desanimó, y en lugar, fíjate bien, de buscar a Dios, en lugar de ir a ese refugio, lo que sucedió fue que se alejaron de él. Aquí vemos que Josafat tiene delante de sí un problema que no tiene solución. Una situación que está fuera de su alcance, fuera de sus manos. ¿Por qué? Porque un ejército numeroso ha venido contra él. Y entonces él no sabe qué hacer, él no sabe cómo responder a esta situación. Y lo hemos dicho muchas veces, que también nosotros, cuando estamos ante una situación así, muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo responder a algo así. Pero aquí nosotros podemos darnos cuenta que Josafat lo primero que hace es que él sabe que tiene un Dios, que no está solo, que Dios le ha hecho promesas. Tú también, tú sabes como hijo de Dios que tú tienes un Dios todopoderoso. Tú sabes que no estás solo,
y que Dios también te ha hecho promesas a ti. Entonces, fíjate bien que Josafat lo primero que hace cuando está delante de esta situación tan difícil, se recuerda obviamente que no está solo y entonces acude en busca de ayuda con Dios, pero él lo hace de todo corazón. Fíjate bien, creyendo que tiene un Dios bueno, que tiene un Dios todopoderoso. Y entonces, ante esta mala noticia de que viene un gran ejército en contra de ellos, entonces viene Josafat y la actitud que él tiene es de ¿qué? De humillarse delante de Dios, buscar ayuda en Dios, reconocer que él con sus propias fuerzas no puede darle solución a eso. Y entonces, ¿qué es lo que hizo él? Bueno, él declara un tiempo de ayuno y oración. Y oye bien, todos los que están ahí, todo el pueblo, mujeres, niños, hombres, jóvenes, todos vienen en busca de ayuda delante de Dios. Y entonces se puede decir de que todo el pueblo buscó a Dios de todo corazón. Ciertamente nosotros hemos dicho que muchas veces acudimos a Dios solamente en tiempo de aflicción. Déjame decirte que Dios quiere que le busquemos en tiempo de aflicción, pero también en tiempo de paz, en tiempo de bonanza, en tiempo de bendición. Pero también Él está para cuando nosotros estamos en situaciones complicadas. Y entonces aquí Josafat lo primero que hace es buscar ayuda en Dios, declarar un día de ayuno y oración, pero también fíjate que él no lo hizo solo. Dice que buscó, fíjate bien, a todas las ciudades que estaban a su alrededor para que vinieran, no para ayudarle a pelear contra el ejército ese, sino que para venir a ayudar a pelear una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque estos no iban a venir hacia él con espadas, con escudos, no. Iban a venir a pedir, a orar. Y aquí es en donde nosotros como iglesia tenemos que comprender que nosotros somos miembros de un cuerpo y que nosotros se nos ha dado también el ayuno y la oración como armas de guerra y que nosotros sabemos que nuestra guerra no es carnal, sino que nuestra guerra es espiritual. Y entonces nosotros tenemos que comprender que es importante que cada vez que nosotros tenemos una necesidad, acudamos a Dios en oración. Y como ya te dije, no solamente cuando hay necesidad, y no solamente para pedir por nosotros, sino que también ya te había comentado hace unos días que cuando nosotros nos presentamos ante Dios, no solamente pedimos por nuestras necesidades, sino que aprovechamos también a pedir por las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Quiero comentarte, yo creo que algunos ya lo saben, pero ahorita el Ministerio de Intercesión está reuniéndose de manera virtual con todos los que son parte del ministerio y también con el resto de la iglesia para orar de 7 a 8. Hermano Johnny y hermana Silvia, que son líderes del Ministerio de Intercesión, ellos están motivando, ellos están alentando, ellos están involucrando a todo el ministerio y a toda la iglesia y todos los que quieran ser parte de todo esto. ¿Para qué? Para orar. ¿Por qué? Porque es muy importante, así como lo hizo Josafat, que no solamente se presente uno, no solamente se presente alguien, sino que se presente el cuerpo completo, la iglesia completa. Y aquí es en donde es importante que tú entiendas que para la hora de orar, de interceder, nos podamos unir con el resto del cuerpo. ¿Para qué? Para presentarnos en el mismo sentir. Entonces aquí Josafat se apoyó con el resto de las ciudades. ¿Para qué? Para que le ayudaran
a pedir y a interceder. Entonces, en el verso 6 dice, y sobre todos los reinos de las naciones, dice, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Fíjate que una de las cosas que hace Josafat aquí cuando empieza a orar y a clamar a Dios, lo primero que él hace es recordar las promesas que Dios les ha hecho como pueblo. Y una de las cosas que tú tienes que hacer siempre cuando nos presentamos delante de Dios es recordar todas las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros como su iglesia en el nuevo pacto. Nosotros tenemos que recordar todas las promesas que nos ha hecho de manera personal. También tenemos que comprender de que Dios es un Dios de pactos. Y ahora nosotros tenemos un pacto con Dios a través del Señor Jesucristo. Y ahora es ahí donde nosotros tenemos que acudir confiadamente, fíjate bien, creyendo que tu vida, que tú estás en las manos de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo que de sus manos nadie nos iba a arrebatar. Su palabra dice que hay una promesa tan grande que dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y entonces fíjate que Josafat viene y se presenta delante de Dios recordando su palabra, recordando sus pactos, recordando que Dios es un Dios fiel. Y recuérdate que Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepientan. Y si Él ya habló, si Él ya prometió, las promesas en Cristo son sí y en Él sí. Y entonces, cuando tú vienes y te presentas delante de Dios, es importante que tú creas que te estás presentando delante de aquel Dios que es fiel, de aquel Dios que no miente, de aquel Dios que ha prometido, de aquel Dios que es un Dios de pactos y que Él no nos va a desamparar, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar solos. Él prometió que iba a estar contigo hasta el último de nuestros días. Y entonces, fíjate bien, cuando hay situaciones que pareciera ser de que ya no tienen solución, de que la realidad te dice a ti, ya no hay solución. El médico dice, ya no se puede hacer más. La ciencia dice, hasta aquí se llegó. O cuando el mismo diablo dice, estás muerto. Déjame decirte que en tu corazón existe otra realidad. En Cristo Jesús hay otra realidad. Y es aquí donde tú tienes que creer ahora. ¿Por qué? Porque es a través de la fe que nosotros podemos agradar a Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que para el que cree, todo le es posible. Y que para Dios no hay nada imposible. Entonces, en Cristo Jesús podemos llegar a la conclusión que aunque la circunstancia, aunque el hombre, la medicina, la realidad y el mismo diablo diga, ya no hay solución, en Cristo Jesús hay otra verdad. ¿Por qué? Porque aún la muerte, fíjate bien, aún la muerte que aparentemente ya no tiene solución, aún de ahí el Señor nos resucitó, el Señor nos revivió y ahora nosotros somos ¿qué? Resucitados. Nosotros somos un milagro andante. Y aquí es donde tú tienes que comprender que también cuando hay pérdida, fíjate bien, y aún la misma muerte, porque lo peor que le podría suceder a alguien cristiano es que se muera, pero la misma Biblia dice que aún la muerte viene a redundar en ganancia para un hijo de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hay que realizar cuando hay algo delante de ti que aparentemente no tiene solución? Bueno, déjame decirte que si tú eres hijo de Dios y tu fe está puesta en Él, sí tiene solución. Aún tiene solución. Aún la situación no está definida. Y aquí Dios nos dice
que Él responde a nuestras peticiones. Y entonces, aquí vemos que la respuesta de Dios vino para aquel pueblo. Y dice que había un profeta, fíjate bien, había un profeta dentro del pueblo. Este profeta se llamaba Jaziel. Y en el verso 14 dice, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel y de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Bueno, aquí tenemos, amado hermano, que Dios responde a nuestras oraciones. Dios te responde a ti cuando tú acudes a Él. Dios no te deja solo cuando tú pones su confianza en Él. Dice la palabra de Dios que aquel que osa poner su confianza en Dios no será avergonzado. Y entonces, precisamente lo que Dios quiere es que nosotros nos atrevamos a creer, que nosotros nos atrevamos a poner nuestra confianza en Dios, porque cuando nosotros venimos y confiamos plenamente en Él, lo honramos a Él. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que nosotros hemos creído a las promesas que nos ha hecho. Nosotros hemos creído a su palabra, pero sobre todo, nosotros le hemos creído a Él. Y eso quiere decir que nosotros lo honramos a Él cuando nosotros le creemos a Él. Y aquí es donde Él ha prometido que va a responder. Y aquí Dios responde a través de uno de sus profetas. Y lo primero que hace es repetir las mismas palabras que el Señor Jesús decía cada vez que encontraba a sus discípulos. No temáis, no tengan miedo. Y lo primero que hace Dios es infundirnos aliento. Lo primero que Dios quiere es animarlos. Lo primero que Dios quiere es alentarnos, es revitalizarnos, es quitarnos la angustia, quitarnos el miedo, quitarnos el temor. ¿Por qué? Porque todo esto es lo contrario a la fe. Y nosotros ahora en el nuevo pacto, fíjate bien, ya no obramos si no es por la fe. La fe ahora es la que va adelante de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos gente de fe, somos un pueblo de fe, somos ahora una nación de fe. Y es a través de la fe que nosotros podemos agradar a Dios. Pero Él viene y lo que está tratando de hacer es que nosotros caminemos en esa fe. Y entonces, no solamente les da respuesta, sino que también les da instrucciones de qué hacer. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que es en su consejo en donde nosotros vamos a encontrar la solución. Es en su parecer, es en su sabiduría, es en su inteligencia en donde nosotros tenemos que acudir para solucionar cualquier problema. Pero oye bien, la fe no quiere decir de que no vamos a hacer absolutamente nada, no. Si nosotros estamos orando, si estamos acudiendo a Dios y estamos pidiéndole consejo y Él nos dice qué hacer, bueno, entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer y que llevar a cabo las instrucciones que Dios nos ha dado.
Fíjate bien. Y aquí es donde nosotros hemos entendido y hemos comprendido que Dios a través de su palabra nos instruye, nos da instrucciones y nos dice qué hacer sobre las diversas situaciones. Ahora, aquí, aunque al pueblo les dijo, ustedes no van a pelear, ustedes van a estar quietos, ustedes se van a dar cuenta que esta pelea es mía, yo voy a pelear por ustedes, pero ¿sabes qué? Vino Dios y les dijo a ellos, pero quiero que salgan al campo de batalla y que se pongan delante del ejército que no pueden vencer. Pero aquí es donde la fe de ellos es probada. ¿Por qué? Porque si no le hubieran creído a Dios, que Dios los iba a salvar, ellos no se hubieran presentado en formación de batalla delante de este ejército numeroso, sabiendo que no lo podían vencer. Aquí, fíjate bien, nos damos cuenta que ciertamente Dios respondió, Dios les da instrucciones, pero también ellos están cumpliendo con las instrucciones que Dios les estaba dando. Y esas instrucciones tenían que ver con algo que debía de probar su fe. Muchas veces Dios nos dice cosas que no tienen lógica, que van en contra de nuestra razón, que van en contra de lo natural. Por eso es que la palabra de Dios dice que lo espiritual solamente se puede discernir con lo espiritual, y que lo natural o el hombre racional no puede discernir lo espiritual, porque a lo espiritual le llama locura. Pero aquí es donde muchas veces Dios nos manda a hacer cosas, fíjate bien, que son ilógicas, que no son normales, pero que eso está probando también tu fe. Y está probando para ver si tú estás dispuesto a seguir instrucciones que Dios te da. Porque si estás buscándole a Él, en busca de ayuda, en busca de una solución para algo que aparentemente no tiene solución, entonces Él quiere que tú actúes en base a esa fe. Por ejemplo, si hay alguien que se ha levantado en contra tuya, que ha estado como adversario tuyo, como enemigo tuyo quizás, y ha estado afectándote, fíjate bien, bueno, y tú has buscado a Dios, le has pedido ayuda, y pareciera ser de que no vas a poder solucionar eso, porque la persona esta se volvió contra ti, etcétera, etcétera. Y viene Dios y te dice Él, bueno, solamente quiero que lo bendigas. Bendícelo en la mañana, bendícelo al mediodía y bendícelo en la noche. Y entonces, fíjate bien, aquí es donde muchas veces, si nosotros no estamos creyendo que Él nos va a dar la victoria ahí, muchas veces podríamos molestarnos, podríamos confundirnos, podríamos desanimarnos y podríamos creer que quizás esa no es la solución. Pero si viene de parte de Dios, por muy ilógica que sea, esa es la solución. Y si tú haces eso, bueno, tú vas a ver cómo Dios va a cambiar el corazón de esta persona, y esa situación que parecía que no tenía solución, en Cristo Jesús hay solución. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede. Y si tú crees, para el que cree, todo le es posible. Entonces, muchas veces vamos a encontrarnos con que la solución posiblemente no nos guste, pero si viene de parte de Dios, entonces nosotros tenemos que comprender que Él está esperando que nosotros caminemos en esa dirección. Entonces, el pueblo salió en formación a la batalla y se presentó ahí, pero fíjate bien, en lugar de llevar espadas, en lugar de llevar escudos y lanzas, ¿sabes qué? Llevaron instrumentos para cantar, llevaron danza, llevaron pandero, llevaron toda clase de instrumentos a la batalla. ¿Por qué? Porque convirtieron, fíjate bien, una guerra natural, carnal, terrenal, la convirtieron en una guerra espiritual. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que tú comprendas, y con esto voy a ir terminando. Es que cualquier situación en que tú estés, tú tienes que comprender
que ahora nosotros ya no tenemos guerras carnales. Nosotros ya no tenemos guerras naturales. Nosotros ya no tenemos guerras terrenales. De hecho, nuestra lucha no es contra sangre y carne, ya no es contra las personas. Nuestra lucha ahora es espiritual. Por ejemplo, si hay alguien que te está afectando, que se ha declarado tu enemigo, te está saboteando, te está haciendo la vida a cuadritos, lo que tú tienes que comprender es que realmente no es esa persona la que está actuando dentro de ti, sino que es un espíritu inmundo que está actuando en esa persona. Y oye bien, es contra ese espíritu que tú tienes que pelear, no es contra Pedro, no es contra Juan, no es contra doña Panchita, no, es contra ese espíritu que está operando ahí. Y aquí es donde tú tienes que comprender que aquello, fíjate bien, que no tiene solución en el ámbito natural, en el ámbito sobrenatural sí tiene solución. ¿Por qué? Porque el ámbito sobrenatural es más poderoso que lo natural. El ámbito espiritual es más poderoso que lo terrenal. Lo celestial es más poderoso lo que tú puedas ver con tus ojos. Lo eterno es más grande que lo que nosotros podemos ver aquí a través de las circunstancias. Y se puede decir de que posiblemente sí no tenga solución en el ámbito natural. Pero cuando tú trasladas esto al ámbito sobrenatural, cuando tú trasladas esto a una guerra espiritual, entonces ahí sí hay solución. Entonces ahí sí hay victoria. Y ahí es donde Dios te quiere llevar, fíjate bien, ahí es donde Dios quiere abrir tus ojos, quiere que tú puedas creer. ¿Para qué? Para que tú sepas que en Cristo Jesús sí hay una solución. Sí hay otra realidad, que es la realidad de Él. Y entonces, Dios quiere que también nosotros caminamos en base a la fe que hemos puesto en Él. Y con esto quiero concluir. En el verso 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Con esto quiero concluir. Cuando tú pones tu confianza en Dios, entonces viene a ti esa tranquilidad, viene esa paz, viene esa certeza, viene esa convicción. Por eso Él dijo que si nosotros creemos en Dios, entonces estaremos seguros. Estar seguro quiere decir que nosotros vamos a estar confiados. Dice la palabra de Dios que el justo está como un león confiado. Y aquí es en donde tú tienes que comprender que no importa qué situación se haya levantado en contra tuya, aún en la misma familia, aún en el mismo matrimonio quizás, aún con los mismos hermanos, en el mismo vecindario, no importa qué situación sea, incluso puede ser una situación de salud, de finanzas, no importa qué sea. Si tú pones tu confianza en Cristo Jesús, entonces tú vas a estar como un león confiado. Tú vas a poder estar seguro. Tú vas a poder estar delante de Él creyendo, fíjate bien, que Él es poderoso gigante y que Él está peleando por ti. Número 2, para eso Él ha levantado a sus profetas. Y dice: creed a sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios habla a través de sus hijos. Y Él da respuesta, Él da guianza, Él da instrucciones. Y cuando nosotros las creemos, las recibimos y obedecemos, fíjate bien, entonces nos va bien, somos prosperados. Por eso es tan importante que aquí podamos comprender que aunque algo no tenga solución, fíjate bien, cuando tú pones tu confianza en Dios y tú haces lo que Dios dice que se tiene
qué hacer, entonces la situación cambia. Entonces ocurre algo que todos nosotros le hemos llamado milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que alguien dijo que no se podía hacer, que no tenía solución. Pero en Cristo Jesús ocurren milagros. ¿Qué es un milagro? Es algo que quizás un médico dijo, hasta aquí llegó la ciencia. ¿Qué es un milagro? Algo así como cuando alguien se murió, pero en Cristo Jesús resucitó. Por eso es que la palabra de Dios dice que tú eres el milagro más grande. ¿Por qué? Porque tú estabas muerto, ya no tenía solución, pero ocurrió el milagro más grande y entonces tú resucitaste y ahora tienes nueva vida. Fíjate bien, cuando algo ya no tiene solución, es el tiempo para los milagros de Dios. Cuando algo ya no se puede arreglar, cuando alguien ya se dio por perdido, cuando algo ya se murió, es el tiempo del milagro. Eso quiere decir que es el tiempo para que Dios actúe. Es el tiempo para poner tu confianza en Dios y que Él extienda su mano de poder y toque tu vida y toque también esa situación, porque lo que Él toca lo restaura, lo renueva, da nueva vida. Y entonces, cuando alguien te diga, o cuando tus ojos, o cuando tu conciencia, o cuando tú percibas que algo ya no tiene solución, es tiempo de llevarlo a la cruz. Es tiempo de llevarlo a los pies de Cristo. Es tiempo de presentarte ante Dios y decirle al Señor, aquí estoy. Yo no puedo hacer nada. Esto no tiene solución. Pero tú sí eres mi solución. Tú sí puedes obrar un milagro aquí. Y aquí es en donde la vida de nuestros hijos son transformados. Los matrimonios son transformados. La salud es transformada. Las finanzas son transformadas. Todo es transformado cuando nosotros nos venimos y nos presentamos delante de Dios diciendo, yo no lo puedo hacer, esto no tiene solución, pero en ti creo que tú puedes hacer un milagro en medio de esto. Y Josafat, fíjate bien, le dijo al pueblo, pon tu confianza en Dios y sigue las instrucciones y entonces seremos prosperados y estaremos seguros. Y con esto quiero concluir. Posiblemente estemos en una situación o tengamos una situación que la realidad dice, esto ya no tiene solución. O, yo espero que no, pero posiblemente nos vayamos a encontrar en alguna situación que quizás aparentemente ya no tenga solución. O fíjate bien, quizás hemos dado por perdido algo. Quizás algo ya se murió y nosotros nos dimos por vencido y ya hace ratos quizás está eso ahí y que alguien te dijo o tú mismo lo creíste, eso ya no tiene solución y lo dejaste por ahí. Pero déjame decirte que aún no importa cuántos años tengas, si eso que tú ya diste por perdido, no importa qué sea, tú lo traes ahora a los pies de Cristo. O si tú estás teniendo algo, una situación hoy que tú crees que ya no tiene solución, si tú lo traes a los pies de Cristo, déjame decirte que es el tiempo del milagro. El milagro quiere decir que las cosas cambian cuando algo ya no tiene solución. Pero es a través de la fe. Es a través de creer que Jesús es nuestro Dios todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Pero también de creer que Él va a responder nuestras preguntas, nuestras oraciones y que nos va a decir qué hacer. Y si Él nos dice que tenemos que esperar, hay que esperar. Si Él nos dice que tenemos que caminar, tenemos que caminar. Si nos dice que nos tenemos que levantar, tenemos que levantarnos. Pero es importante que nosotros le creamos a Él y que creamos a sus siervos, los profetas, para que también seamos prosperados. Y pues hoy la palabra de Dios nos dice
que en Cristo Jesús no hay nada que no tenga solución. Todo tiene solución para Cristo Jesús, porque para Él no hay nada imposible. Y Él te dice hoy que traigas a Él cualquier situación, que tú te atrevas a confiar en Él, que Él es el que va a obrar en tu vida y en las circunstancias también que están a tu alrededor. Y quiero concluir orando para poder recibir el milagro más grande. ¿Cuál es el milagro más grande? El nuevo nacimiento, la resurrección. Que alguien esté muerto, ahora cobre vida. Que alguien que estaba muerto, ahora tenga vida eterna. Y si hay alguien hoy que todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y hoy quiere hacer esta decisión y quiere recibirlo hoy, o si hay alguien que se ha apartado, que se quiera reconciliar hoy, pues también repite conmigo esta oración. Oremos. Amante Padre, en esta hora recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido ahora, maravilloso Rey, que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida, que perdones todos mis pecados, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, y que de aquí en adelante, maravilloso Señor, tú me ayudes a vivir una vida de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén. Muy bien, amado hermano, quiero recordarte que hay un cuadrito ahí que dice compartir, para que tú puedas compartir este tema con todos los que tú tienes agregados ahí en tu Facebook y que todos puedan recibir esta bendición. Quiero recordarte que todos los días estoy transmitiendo de lunes a sábado a las 8 de la noche y el día domingo a las 6 de la tarde, que es importante que nos podamos reunir a esta hora para recibir la bendición de Dios. El día de mañana, Dios mediante, pues nos miramos nuevamente a esta hora a las 8 en punto para seguir recibiendo la bendición de Dios. Así que saludes a todos, les amo en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones para todos.